Hermanos, vaya por favor a Primera de Tesalonicenses. Recuerde que la semana pasada comenzamos nuestro estudio bíblico aquí en Primera de Tesalonicenses. Y vamos a estar un tiempo allí estudiando esta carta, esta hermosa carta, que nos habla de la esperanza eterna que tenemos en los cielos, desde donde esperamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Recuerde que la semana pasada introdujimos de alguna manera el estudio de esta carta, dijimos no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ella. Hemos dicho también que el título de esta serie de predicaciones, esta serie de estudios es Expectantes en la Esperanza. Dijimos que el estar expectante significa que estamos atentos, que prestamos atención, cuidado, ¿no es cierto?, a algo que estamos, por lo cual estamos esperando. También dijimos que esperanza es una palabra compuesta, que es esperar con confianza, esperar con seguridad, algo que va a suceder. Y nosotros estamos esperando desde los cielos la pronta venida, como les decía hace un ratito atrás, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer juntos, le invito a que abra su Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer el primer capítulo completo. No es muy largo, son solamente 10 versículos. Entonces vamos a leer, lo vamos a hacer así, de manera alternada. Yo leo los impares y ustedes leen los pares. ¿Bueno? ¿Sí? Entonces leemos. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Y ahora pedimos que usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra, atendiendo a nuestra necesidad personal. Usted nos conoce mejor que nadie, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que hay en nuestra mente, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que está quizás distrayendo nuestra atención. Y sabe también cómo responder a nuestra necesidad. Sabe cómo enseñarnos, sabe cómo redarguirnos, sabe cómo corregirnos y sabe cómo instruirnos. Y para ello, ciertamente, usa su palabra, aquella palabra que usted ha inspirado. Ahora hable, por favor, a nuestro corazón y a nuestra vida y a nuestra mente. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, como decíamos, comenzamos con el estudio de esta hermosa carta. Para ello, ¿qué es lo que hicimos? Introdujimos de manera general la carta. Dijimos cómo fue que inició la iglesia en Tesalónica, ¿se acuerda? Dijimos que es el fruto del ministerio, del trabajo del apóstol Pablo, juntamente con Silas y con Timoteo, ¿se acuerda? Que eso lo vimos en el libro de los Hechos. Pero también vimos y dijimos que este es el fruto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El primero, ¿no es cierto?, se inicia cuando Pablo y Bernabé son separados por el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, ¿no es cierto? Son separados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio a la cual Él les ha llamado. ¿Se acuerdan que dijimos esto, no? Y esto era algo interesante. Es la iglesia la que encomienda misioneros. Es la iglesia la que llama y encomienda misioneros para que hagan la obra. Es a la iglesia local a la cual se deben esos misioneros, a la cual estos misioneros van a volver a rendir informes. Lo vimos. Salen comisionados en Hechos capítulo 13 y en Hechos capítulo 14 al final. Pablo y Bernabé vuelven a la iglesia de Antioquía para rendir el informe de qué ha sido su viaje misionero.
Pero también dijimos esto, Dios nunca llamará dentro de la iglesia a gente que no está haciendo nada. Dios llama dentro de su iglesia a gente que está sirviendo. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 13, Pablo, Bernabé y Saulo en ese momento, más otros hombres, se encontraban ellos ayunando, orando, ministrando al Señor, cuando el Espíritu Santo vino y les dice: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, a la cual yo les voy a encomendar, o a la cual yo les voy a enviar. ¿Por qué? Porque evidentemente el Señor siempre llamará dentro de su obra, dentro de su iglesia, a personas que están sirviéndole en medio de la congregación. En medio de la congregación. Bueno, dijimos también, explicamos un poco acerca de Tesalónica, qué es lo que era Tesalónica como ciudad. Dijimos que era una ciudad puerta, ciudad-puerto, eso es, que estaba a la orilla del mar Mediterráneo o el mar Egeo, ¿no es cierto? Que era la puerta de entrada a esta zona de Macedonia y por ende y también puerta de entrada a Europa a través de la vía Ignacia, que era una carretera que había construido el Imperio Romano, por el cual se movía mucha mercadería, se movía muchas cosas que se vendían, que se comercializaban, que se traficaban en el buen sentido, lógicamente, de la palabra, ¿no es cierto? También dijimos, ¿no es cierto?, hablamos de los padecimientos, de los sufrimientos del apóstol Pablo en Tesalónica. También dijimos de la estrategia, hablamos de la estrategia, ¿se acuerda? Pablo va a Tesalónica y dice que por espacio de 3 días de reposo, él está enseñando en la sinagoga de los judíos, que está en Tesalónica. ¿Se acuerda? Por 3 semanas él va a estar discutiendo, anunciando, predicando, proclamando el nombre del Señor Jesucristo a los judíos. Esto genera que algunos de ellos se conviertan, algunos judíos de la sinagoga se conviertan, algunos hombres nobles griegos y mujeres no pocas también se convierten. Pero como no todos los judíos se convierten, algunos lo persiguen, ¿se acuerdan? Y eso genera todo un sufrimiento, una lucha constante en la vida de Pablo. Finalmente los hermanos de Tesalónica deciden sacar una noche a escondidas a Pablo, ¿no es cierto? Lo sacan a escondidas a Pablo y a Silas de Tesalónica, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 17, lo sacan a escondidas, y ellos van a dar hasta Berea. Y dijimos que ahí es interesante el trato de Dios con este hombre. ¿Por qué? Porque no solamente lo cuida, no solamente lo protege, sino también respalda su ministerio. Porque en Hechos capítulo 17 se nos dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los hermanos no. Los judíos de la sinagoga en Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque volvían a sus casas e investigaban y descubrían cada semana lo que el Señor, lo que Pablo les estaba enseñando de la palabra del Señor. Eso fue algo muy, muy general. También dijimos que Tesalónica, la Tesalonicense, primera carta de Tesalonicense, es probablemente la segunda carta que el apóstol Pablo escribe en su ministerio. Por lo tanto, la convierte en una carta temprana en el ministerio. Pero no por ser una carta temprana, él no va a tocar y no va a tratar temas teológicos importantes dentro de la carta. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Bueno, eso por ahora, ¿no? Hablamos de manera muy general de quién era su escritor y hablamos de manera muy general también de quién eran sus destinatarios. Déjeme con ustedes hoy día estudiar solo un versículo que creo que nos va a dar mucha enseñanza. Versículo número 1, donde se nos habla del escritor y también se nos habla del destinatario. Solo un versículo esta mañana, pero como le decía, creo que nos va a dar muchísima enseñanza. Comienza... déjeme mencionar algo. Las cartas antiguas, y la estructura de una epístola, de la Biblia, no es distinta de la estructura de una carta común y corriente. Las cartas que se escribían en ese tiempo tenían esta característica. A diferencia de nuestras cartas, donde nosotros escribimos y al final colocamos quién escribió, pues nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando escribimos una carta, escribimos, colocamos arriba quién es el destinatario de la carta, colocamos el contenido de la carta y al final decimos quién escribió. ¿Cierto? A diferencia de esas cartas, en las cartas bíblicas o las cartas de esta época, ¿no es cierto? Y puntualmente también en las cartas que están escritas, que están puestas en la escritura, ¿no es cierto? La epístola de la escritura, la estructura es distinta. ¿Por qué? Porque el que escribe se presenta primero. De hecho acá se marca, ¿no?
Pablo, Silvano y ¿quién más? Timoteo. Déjeme decirle algo. No es que Silvano y Timoteo escribieron la carta juntamente con Pablo. No es que ellos son autores o escritores de esta carta, porque entendemos que el autor de la carta, cuando toda la escritura es inspirada por Dios, es Dios. Y que Pablo simplemente es el escritor de la carta. No es que tampoco Silvano y Timoteo en algún momento ejercieron como secretarios que escribieron lo que Pablo estaba dictando. No. Simplemente Pablo los va a incluir. ¿Por qué? Porque son parte de su equipo misionero y son gente que la iglesia conoce. Cuando la iglesia se inicia, cuando la iglesia se funda, ¿no es cierto?, quien está ministrando a la iglesia, quienes están 3 días de reposo en la sinagoga de los judíos y después permanecen por un par de meses más en la ciudad, son justamente Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Son ellos los que permanecen ahí ese tiempo, por lo tanto la iglesia los conoce. Y Pablo los incluye porque siguen siendo parte de su equipo misional. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son Pablo? ¿Quiénes son Silvano? ¿Quiénes son Timoteo? Probablemente de quien más conocemos de Pablo, ¿no? Miren, si usted va al libro de los Hechos conmigo, vaya un momentito al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 se hace por primera vez referencia al apóstol Pablo, pero no como Pablo, sino como Saulo. Déjeme decirle algo. Todo hombre hebreo, todo hombre judío, que además tenía la ciudadanía romana, como era el caso del apóstol Pablo, todo hombre hebreo judío que además tenía la ciudadanía romana, como en el caso del apóstol Pablo, cuando nacía se le asignaban 2 nombres, un nombre hebreo y un nombre romano o latino. En el caso de Pablo, Saulo, esa es la situación que se da. Saulo es el nombre hebreo, mientras que Pablo es el nombre romano o latino, el nombre gentil, por así decirlo. ¿Qué significa Saulo? ¿Alguien sabe qué significa Saulo? ¿No? Bueno, Saulo proviene o tiene su raíz en el nombre Saúl. Usted recuerda quién fue Saúl, ¿no? Primer rey de Israel. ¿Sí? Ahora, tenía una particularidad especial Saúl, porque el nombre en sí significa pequeño. Saúl significa pequeño. Pero Saúl, si usted ve la historia en 1 Samuel, se dará cuenta que cuando es seleccionado, elegido como rey, él es elegido en función de una característica física que él tenía. ¿Se acuerda cuál era? Era más alto que todos los demás, de los hombros hacia arriba, él era más grande que todos. O sea, todo el resto le llegaba a los hombros. Así de alto era. Contradictorio, ¿no? Que Saúl sea llamado pequeño cuando es el más grande. Bueno, Saúl además tenía otra característica. Saúl era de una tribu particular, de la tribu de Benjamín. Pablo también era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, los benjaminitas tenían, por así decirlo, varios orgullos. Primero, era la única tribu cuyo patriarca había nacido dentro de la tierra prometida. Eso era un orgullo para ellos. Todo el resto de los patriarcas habían nacido fuera de la tierra prometida, salvo Benjamín. Segunda característica que los llenaba de orgullo: el primer rey de Israel era de su tribu. Entonces los benjaminitas sacaban esto como, lo colocaban como un beneficio, una ventaja que ellos tenían sobre otros. Bueno, Saúl era de la tribu de Benjamín. Saúl no. Saulo era de la tribu de Benjamín. Su nombre hacía referencia al primer rey de Israel, a Saúl, y quería decir pequeño. Ahora, ¿por qué razón no continúa el nombre en el tiempo? ¿Por qué si él se llama Saulo, en su ministerio en algún momento hay un cambio? Y ese cambio lo lleva a llamarse Pablo. ¿Por qué? Bueno, veamos algunas cosas. La primera referencia que se hace a Saulo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está en Hechos capítulo 7. Fíjese. Capítulo 7 nos narra la historia del juicio a Esteban. Cómo Esteban presenta su defensa, pero la defensa no le sirvió de mucho, porque llevó a que
los hombres se airaran contra él, tomaran piedra y lo apedrearan. Hechos capítulo 7, verso 58 dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Esa es la primera referencia que tenemos en la Biblia de Saulo. Saulo, que era un hombre joven, recuerde que en tiempos bíblicos un joven será joven hasta los 40 años. Así que no tenemos no podemos decir que este era joven porque tenía entre 15 y 18, perdón, entre 15 y 20 años. No. Este era un hombre joven, pero podría estar cerca de los 40 años. ¿Okay? Lo que sí sabemos es que Saulo consentía, estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo con Esteban. Luego en el verso 1 del capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. De Esteban. Él consentía en su muerte. Y a partir de esto se nos relata, se nos dice que él solicita cartas a los principales veámoslo mejor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidas por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué es lo que hace Saulo? Persigue la iglesia. Nosotros lo que conocemos de Saulo, hermano, es la persecución de él respecto de la iglesia. Él persigue a la iglesia. Capítulo 9, vamos a ver su conversión, ¿no? Como el Señor Jesús sale a su encuentro camino a Damasco, lo bota de un caballo, lo deja ciego por un tiempo. Y le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él va a decir, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y eso es una tremenda enseñanza, hermano. Una tremenda enseñanza. Porque Saulo no está persiguiendo a Cristo. Él no ha pedido cartas para ir detrás de Cristo. Él pidió cartas para ir detrás de quién, hermanos? De la iglesia. Para ir detrás de la iglesia. Pero Cristo, que se identifica con su cuerpo, que es la iglesia, porque la ama, es su esposa, va a salir en defensa de su esposa, de su cuerpo, de su iglesia, diciendo, ¿por qué me persigues a mí? Mire, verso 6 del capítulo 9, y temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Linda pregunta. Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, de nuevo, ¿por qué Saulo cambia su nombre en algún momento de su vida a Pablo? Si usted va a Gálatas capítulo 1, se nos va a explicar un poco la razón. Gálatas capítulo 1, verso 15 en adelante, dice así, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Mire, el apóstol Pablo fue llamado por el Espíritu Santo de Dios para ser un apóstol de él. ¿A quién? A los gentiles. Mientras Saulo predicó a los judíos, su nombre, el nombre que él que utilizó y que aparece en la Biblia, ¿cuál es? El nombre Saulo, que es el nombre judío o hebreo. Pero cuando él sale, cuando ahora cambia el foco de atención de su ministerio y lo dirige hacia los gentiles, entonces el nombre también cambia y va a ser llamado como Pablo, que es el nombre gentil. Gentil. Lógicamente sabemos mucho más de Pablo, ¿no? Pablo sufrió un montón. Mire, vea 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11.
del verso 23 en adelante, dice: son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Si usted se fija, todo esto que él menciona son peligros, son sufrimientos que están fuera de él, ¿no? No son cosas que él experimenta desde su interior, son cosas que él sufre desde afuera hacia adentro. Verso 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estos otros sufrimientos son sufrimientos que tienen que ver con cosas que van ahora desde adentro hacia afuera. ¿Sabe? En otra Biblia que yo tengo, a este pasaje, yo le puse al lado con letras pequeñas, le puse la letra chica del ministerio. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando nosotros firmamos algunos documentos nos olvidamos de leer la letra chica? Y resulta que en la letra chica se nos dicen todas las cosas que nosotros debíamos saber, las cosas a las cuales realmente debíamos prestarle atención y no le prestamos atención. Bueno, yo a este pasaje, como le dije en otra Biblia, le puse la letra chica del ministerio. ¿Por qué? Porque son las cosas que uno experimenta, uno sufre en el ministerio. Quizás yo no he sufrido nunca azotes. Quizás a mí nunca me han apedreado, todavía. Quizás algún día lo hagan. Quizás, no sé, hay cosas que el apóstol Pablo experimentó, que yo no he experimentado. Quizás algunas las voy a experimentar y otras no. Pero fíjese qué interesante. Muchas veces en escuelas teológicas, institutos bíblicos, seminarios teológicos, facultad teológica, pocas veces se hablan de estas cosas a las personas que se les está preparando para el servicio, preparando para el ministerio. Pocas veces se le habla de esto. Conocí el caso de una chica que estudió en Palabra de Vida hace un par de años atrás. Su deseo sincero era poder ir a servir al África. Y fue al África a servir. Alcanzó a estar creo que 2 meses. Y contrajo una enfermedad de gravedad. Y en el lugar donde estaba no había médicos que la pudieran atender. Y falleció. Teniendo 2 meses solamente en el servicio. Repatriaron su cuerpo. Fue noticia, fue reconocida como una heroína actual, contemporánea, no solo por la iglesia cristiana evangélica, sino también por la comunidad. Fue una noticia que apareció en los medios de comunicación, en las noticias. Fue reconocida por el gobierno provincial de la provincia donde ella vivía. Sus padres sufrieron eso, ¿no? Probablemente si a sus padres le hubiesen dicho, mira, tu hija va a ir a estudiar, 4 años se va a preparar en el instituto bíblico. Y una vez que termine de estudiar, el Señor le va a cumplir su deseo, ella va a poder ir a servir al lugar donde ella quiere. Pero solo por 2 meses. Porque al cabo de 2 meses ella va a fallecer, va a morir. Para mi testimonio. Probablemente si le hubiesen dicho eso a los padres hubiesen dicho, claro, somos piadosos, ¿no? ¿Cómo no? Si es la voluntad del Señor, el Señor quiere, Él tiene derecho, Él es soberano, Él puede hacer lo que quiera con mi hijo. Sí, eso es de los labios hacia afuera, de los labios hacia adentro, el Señor. Señor, no, por favor no, por favor no. Estas son las letras chicas del ministerio. Pablo experimentó, Pablo vivió todas estas cosas. Quizás no batalló con perros, pero sufrió otras cosas peores, ¿no? Sufrió otras cosas peores. Bueno, ese es Pablo el que escribe la carta
el que escribe la carta de primera de Tesalonicenses. Pero le dije, no solamente él, sino que también es acompañado por otro hombre. ¿Por quién? Según acá, según lo que dice. Bueno, Silvano usa la misma lógica de Saulo y Pablo. Silvano era el nombre latino, el nombre gentil, mientras que Silas era el nombre hebreo. Silas tiene la misma raíz que Saulo. Encuentra su raíz también en Saúl, pequeño. Y mire, fíjese cómo es que Silas se suma al ministerio de Pablo. Vaya a Hechos capítulo 15, lo vimos la semana pasada, pero creo que es bueno recordarlo hoy día. ¿Cómo es que se suma Silas al ministerio del apóstol Pablo? Hechos capítulo 15, verso 40. Para dar contexto, desde el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, con quienes habían hecho el primer viaje en conjunto, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Se acuerdan? Se produce tal discusión, tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que terminan distanciados, terminan peleados. Bernabé toma a Juan Marco, lo lleva consigo. Pablo toma a Silas, lo lleva consigo. Ahora, déjeme decirle algo interesante en este punto. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? El texto lo dice. Porque se había apartado de ellos. Porque se había apartado. ¿Qué había pasado con Juan Marcos? Juan Marcos había visto los sufrimientos. Había visto que el ministerio no siempre es miel sobre hojuelas, no siempre es una paz interminable. Muchas veces el ministerio tiene dificultades, tiene problemas. Y él había visto esto, y ¿qué es lo que hace? Se aparta, se arranca. Es un joven todavía, temeroso, miedoso, y se termina arrancando. Cuando están por comenzar el segundo viaje misionero y Bernabé quiere llevarlo, Pablo no quiere. Porque no confía en él. No confía en él, esa es la verdad. Pero mire qué interesante, porque si usted va a 2 de Timoteo, Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 9 en adelante, dice: procura venir pronto a verme, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, el médico amado, solo Lucas está conmigo. Ahora fíjese esta frase increíble. Toma ¿a quién? A Marcos. A Marcos. ¿Cuál Marcos? Juan Marcos. El mismo que le había abandonado en el primer viaje misionero, el mismo que había generado la discusión entre Pablo y Bernabé, es el mismo. Ahora fíjese, cuando están por empezar el segundo viaje, él no confía en Juan Marcos. Pero cuando está terminando su vida, la vida del apóstol Pablo, porque esta carta, la carta segunda de Timoteo, es la última carta que él escribe, la más personal, él está listo, él sabe que está listo para ser sacrificado. Cuando está terminando su vida, le dice a Timoteo: ven pronto a verme y tráeme ciertas cosas. Y dentro de aquellas cosas, no es una cosa, es una persona. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Déjeme decirle algo. Todos nosotros en la vida necesitamos un Bernabé. Porque a todos nosotros en algún momento un Pablo nos ha desechado. A todos. En algún momento de nuestras vidas como creyentes hubo algún Pablo que nos desechó. No confió en nosotros.
Pero bendito Bernabé, que toma a Juan Marco. Bernabé, ¿usted sabe lo que significa el nombre? Hijo de consolación. Bendito Bernabé, hijo de consolación, que toma a Juan Marco, lo consuela, lo corrige, lo enseña, lo instruye, al punto de que Pablo, al final de sus días, dice algo de él: me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Pablo fue un hombre duro. Pablo fue un hombre que no dejó pasar las cosas. Pero siempre es como la historia del policía bueno y el policía malo, ¿no? Siempre debe haber uno bueno que muestre un poco más de gracia, un poco más de misericordia con la gente, para que esa gente pueda ser restituida al lugar que Dios tiene para ellos, y no al lugar donde uno cree que deben estar por sus pecados. Sigo. Estamos hablando de Silvano, ¿no? Sí, estamos hablando de Silvano. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Escoge a Silvano, dice, ¿no es cierto? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Como les dije, Silvano era el nombre gentil, mientras que Silas era el nombre hebreo. Compartía con Pablo, que también era benjaminita. Compartía con Pablo que la raíz de su nombre era la misma raíz, Saúl, pequeño, ¿no es cierto? Ahora, no solo compartían con eso con Pablo, también compartían con Pablo su pasión por la obra de Dios, por la predicación del Evangelio y por las personas. Por eso que Silas acompaña a Pablo en este viaje, que no estará exento de dificultades, no estará exento de problemas. Más adelante, Silas, lo vamos a ver que ayuda a Pedro. No lo busque, se lo cito solamente. Primera de Pedro capítulo 5, verso 12 dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Qué es lo que hace Silas con Pedro entonces? Le sirve de secretario. Cuando se escribe Primera de Pedro, Silas es quien la escribe. ¿Y quién la dicta? Pedro. Bueno, se menciona un tercero en Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y ¿quién más? Timoteo. De Timoteo conocemos un poquito más, ¿no? Sabemos que fue llamado por Pablo su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1:2, Pablo le dice, ¿no? Cuando lo saluda, le llama verdadero hijo en la fe. Y en 2 de Timoteo 1:2, no le llamará hijo en la fe, sino que le llamará amado hijo. Timoteo tenía una característica, era era hijo de un padre griego y una madre judía. Siempre he pensado que el carácter de Timoteo estaba fuertemente influenciado por quiénes son sus padres. El hecho de que Timoteo fuese hijo de un padre gentil y de una madre judía lo convertía, como decimos acá, él no era ni chicha ni limonada. Los judíos lo veían como un gentil. Los gentiles lo veían como un judío. No era de aquí, no era de allá, como dice la canción. No soy de aquí, no soy de allá. ¿No es cierto? Y eso afectó en su carácter. Si usted lee la carta de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Pablo está continuamente animándole, desafiándole. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso. Alguien dijo que era un hombre pusilánime. ¿Qué quiere decir pusilánime? Que no corta ni pincha, que no se atreve a tomar decisiones, que siempre está esperando que otros lo ayuden, que otros lo motiven, otros lo desafíen. Ojalá que otros decidan y él apoyar. Eso es un hombre pusilánime. Bueno, Timoteo tenía esa característica. Creo que cuando Pablo lo llama a él verdadero hijo en la fe, cuando le dice amado hijo, él debe haber sentido algo importante. Él debe haberse sentido apreciado, debe haberse sentido amado por alguien. Ahora, Timoteo no era cualquier muchacho, no era cualquier persona. No era cualquier persona. Mire, fíjese, dice el libro de Hechos, capítulo 16, que cuando
Pablo conoce a Timoteo y lo lleva en su segundo viaje misionero. Lo hace en función no de sus capacidades. Anoche hablábamos esto con los varones en la reunión de varones. Lo lleva no en función de sus capacidades, de sus competencias. Lo hace en función de su carácter. ¿Cuál carácter? Miren lo que dice Hechos capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo y de Silas. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Dónde se ve reflejado el carácter de Timoteo en este pasaje? ¿Dónde se ve reflejado? En lo que los otros hablaban. Sí. ¿Y eso cómo se llama? De hecho, usa la palabra testimonio. La gente daba buen testimonio de Timoteo. Timoteo no iba a ser un estorbo en el ministerio. Timoteo no iba a ser un problema en el ministerio. Pablo no iba a tener que andar pendiente de Timoteo. ¿Cómo te portas? ¿Qué estás haciendo? No, Timoteo tenía buen testimonio. Por eso Pablo lo lleva. Lo lleva en este viaje misionero. La Biblia nos dice algunas cosas más de Timoteo. Dice la Biblia que él había sido instruido desde su niñez en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, que su madre, mire, vaya al texto mejor, porque habla de su madre y su abuela. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Pues, no, esa es la primera. 1:5, acá estoy. Desde el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Déjeme decirle algo, hermano, hermana. Ciertamente es responsabilidad de los hombres la educación espiritual de su familia. Por eso, y lo hablábamos anoche, ¿no?, con los varones. Es frustrante cuando de pronto no aprovechamos las herramientas que se nos dan para ayudarnos en esta etapa, en este proceso de educar espiritualmente a nuestras familias. Es nuestra responsabilidad. Pero hermana, si el varón no lo hace, no se excusa para que usted no lo haga. En la vida de Timoteo, su padre no fue la influencia espiritual, su padre era griego. Y en él no habitó la ley verdadera, una fe verdadera sin fingimiento desde la niñez, porque imitó a su papá griego. No. Él vio esta fe verdadera sin fingimiento, primero en su abuela Loida, segundo en su madre Eunice. Creo que alguna vez lo conté, pero yo recuerdo que muchos años atrás, cuando salíamos para el trabajo, David todavía quedaba en el colegio, estaba chiquitito. Lógicamente él salía arrancando para ir a acostarse a la cama a su abuela, porque su abuela era la que quedaba en casa, ¿no? Y muchas veces David abrió la puerta suavemente de una patada, ¿no es cierto?, para entrar a la pieza de su abuela, y no encontró a su abuela acostada. ¿Dónde estaba esta señora? ¿La metía? No la encontró acostada, la encontró de rodillas, orando. ¿Sabe que es interesante? Pero en el caso de Timoteo, el que su padre fuera griego y no fuese enseñado no fue excusa. Su madre y su abuela se encargaron de su educación, de su enseñanza. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, un poquito más adelante, capítulo 3 de 2 Timoteo, verso 14, le va a decir: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y no está hablando de sí, no está hablando de Pablo, está hablando de su madre y su abuela.
¿Cómo lo sé? Porque el verso 15 lo dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién le enseñó desde la niñez las Sagradas Escrituras a Timoteo? Su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Hermano, es su responsabilidad la educación espiritual de su familia, de sus hijos. Es su responsabilidad. Pero hermana, si su esposo no lo hace, usted no se lave las manos. Usted es responsable igualmente delante del Señor. Tiene el ejemplo de estas dos mujeres de Dios, que influenciaron grandemente en la vida de Timoteo. Fíjese que con el tiempo el apóstol Pablo comisiona a Timoteo, le confía, sabe bien quién es él, y lo confía. ¿Para qué? Para que vaya a ciertos lugares a corregir cosas que no están bien. Primera de Timoteo es una carta que tiene ese sentido. Fíjese en Primera de Timoteo, vaya ahí a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por medio de la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué es lo que hace Pablo con Timoteo? Lo deja en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que la cuide, para que la proteja. Ahora, no hay mejor forma, hermano, déjeme decirle esto, no hay mejor forma de cuidar, de proteger una iglesia que no sea ministrando sana enseñanza. La única manera de cuidar a una iglesia es enseñándola bien, enseñándole la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Cuida la enseñanza, cuida la doctrina, cuida lo que se está enseñando. Porque la falsa doctrina contamina una iglesia y la destruye. Recuerde que cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Mileto, les va a decir, yo sé que cuando yo me vaya, de en medio de ustedes se levantarán falsos maestros, falsos enseñadores. Pablo comisiona a Timoteo para que vaya a Éfeso, corrija cosas malas, cuide de la iglesia y lo haga a partir de una sana enseñanza, para que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Cuidado, guarda la doctrina, cuida la enseñanza. Al punto de que en el capítulo 3 se van a establecer ciertos principios que son requeribles. No son deseables, hermanos. No son esperables, son requeribles. Son condición. ¿Para qué? Para hombres que ejerzan el ministerio como pastores y hombres que ejerzan el ministerio como diáconos en medio de la congregación. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quién? Se presentaron, ¿no? Ya dice quién escribió la carta, ahora dice quiénes van a ser los destinatarios de la carta. Se me cambió de carta, pues. Sí. A los colosenses. ¿A los tesalonicenses dice? ¿Está seguro que dice a los tesalonicenses? Déjeme marcarle algo. Ahí dice claramente a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y sabe qué? Es interesante este saludo, porque este saludo es único. No hay otra carta dirigida a una iglesia que tenga este saludo. Esto mira, claro, si no había otra iglesia que se llamara Tesalónica. No, pero si usted va, por ejemplo, mire, solo se los voy a mencionar. Le voy a pedir a alguien si me puede convidar agüita porque estoy seco. Gracias. Mire, déjeme mencionarle algunos ejemplos. Cuando Pablo saluda a la iglesia que está en Roma, Romanos capítulo 1, verso 7, va a decir, a todos los que estáis en Roma. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Segunda Corintios 1, 1,
a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas capítulo 1, verso 2, a las iglesias de Galacia. Ahí dirige la carta a más de una iglesia. En Efesios capítulo 1, verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero cuando escribe la carta a los tesalonicenses, él le va a decir lo siguiente: a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Logra notar la diferencia? ¿La nota? ¿No? ¿Sí? Iglesia. Sí, aparte de eso. ¿Ah? ¿No? ¿No? En las otras dice que está en. Esa es la diferencia. Porque mientras a los romanos, a los corintos, a los gálatas, a los efesios, los sitúa en un lugar geográfico, le está escribiendo a una iglesia que está en un lugar geográfico, esta carta no está dirigida a una iglesia que está en un lugar geográfico, sino que está dirigida, déjeme plantearlo así, quizás no es la forma más correcta, está dirigida a los dueños de la iglesia. Sabemos que el dueño es el Señor, ¿no? Pero fíjese que dice acá, a la iglesia de los tesalonicenses. Vale decir, mientras que en las otras cartas los destinatarios es una generalidad, es un grupo de personas que están en un lugar geográfico, acá es más personal. Porque le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, haciendo de esta iglesia algo propio, personal, de cada uno de los hermanos. Los hace responsables de esta iglesia. Fíjese que los hace individualmente responsables. Yo creo que todos nosotros entendemos algo, ¿no? La iglesia no son las 4 paredes que delimitan un edificio. Porque podríamos decir aquí no hay 4 paredes, hay mucho más que 4 paredes. Sí, es verdad. Entonces vamos a hablar de las 4 paredes que delimitan un edificio. Estamos claros que una iglesia no son las 4 paredes que delimitan una iglesia, un templo, un edificio. Eso es un templo. Esto es un templo. Hace años atrás la hermana Lorena me invitó a la inauguración de una sala. ¿Era una sala, un pabellón o era todo el CRS? Creo que era. Era una sala en el CRS. Me invitó a orar porque supuestamente iba a ir el cura de Maipú también a orar, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no un pastor? Supuestamente teníamos que ir a orar por las paredes, por las camas, por el instrumental. Pero eso es algo muerto, eso es inerte. Entonces a mí me dieron la oportunidad de hablar antes de orar. Entonces yo pasé al frente, hablé, aproveché de predicar el Evangelio, pero sí le dije algo, ¿no? Yo no vengo a orar por un edificio, no vengo a orar por cama, ¿no? Porque no tiene sentido orar por esto. Si los problemas que uno tiene no los tiene con una pared, con una silla, con un auto. Los problemas los tiene con una persona, a veces lo tiene con uno mismo. Entonces yo necesito orar por personas, no por estructuras físicas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por el tema de la iglesia de los tesalonicenses. Hermano, la iglesia bautista La Gracia de Dios de Maipú no es este edificio. La iglesia bautista La Gracia de Dios de Maipú es nuestra iglesia. Yo me acuerdo que estudiaba en la facultad y había un muchacho que nunca hablaba de la iglesia, hablaba de la asamblea. Y cuando nosotros le preguntábamos, oye, ¿cómo está tu iglesia? No, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Está bien, decíamos, pero se entiende, o sea, o queréis que te preguntemos, ¿cómo está la iglesia del Señor? Entonces no iba a decir, ¿cuál? La de Maipú, la de Recoleta, la de Providencia, la de Las Condes, la de Ñuñoa, la de Peña, ¿cuál? Cuando uno se dirige a alguien y le pregunta por su iglesia, se entiende que estamos hablando de esta iglesia local, no de la congregación local. ¿Sabe? Me gusta cómo lo presenta Pablo a la iglesia en Tesalónica, porque lo responsabiliza a ellos de su iglesia.
Ellos son responsables, cada uno de ellos son responsables de su iglesia, de ministrar a su iglesia, de ayudarle a crecer a su iglesia. Todos y cada uno de ellos. Le contaba anoche a los varones a los varones. Mi esposa me contó ayer que el sábado a la madrugada, 1 de la mañana, por ahí, ¿no? ¿Sí? Llamó una hermana de Recoleta, que vive en Recoleta, preguntando si yo podía ir a visitar a un familiar de su suegra, que estaba grave, para hablarle del Señor. Y yo he ido muchas veces a lugares así, pero ella quería que fuera ese día, en ese horario. Y yo estaba durmiendo ya. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y por qué no le dices a tu pastor? Si tu pastor, tú asistes a una iglesia, dile a tu pastor, está más cerca. No, que mi pastor, ¿qué fue? No quiero molestarlo. No quiero molestarlo. No quiero molestarlo. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no le dice al pastor de esta iglesia? No, es que él vive muy lejos. ¿Y por qué no cruza la iglesia al frente? No, y por último, bueno, ¿y por qué no vas tú? Si llevas años en el Señor, tú podrías ir y predicar el Evangelio. Y pasa, ¿no? Que muchas veces, oiga, pastor, usted puede venir a predicarle a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar que está enfermo, y yo no es responsable. Hermano, usted es parte de la iglesia. Usted es responsable del crecimiento de esta iglesia, del desarrollo de esta iglesia. Usted es responsable de sus dones y de sus talentos delante del Señor. Yo a usted le he dicho varias veces, yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Sí soy responsable de todos. Pero hay cosas de las cuales yo no soy responsable. Del ejercicio de sus dones, yo no soy responsable. Del descubrir cuál es su don espiritual, yo no soy responsable. Y esa es su responsabilidad. Yo le puedo ayudar, le puedo enseñar, le puedo dar ciertas herramientas que le permitan identificar cuál es su don, para que sirva de mejor manera al Señor con su don. A lo mejor usted me dirá, pastor, lo que pasa es que mi don no tiene ministerio en esta iglesia. ¿Cómo así? Sí, es que yo tengo el don de evangelismo y en esta iglesia no hay un ministerio de evangelismo. Bueno, esa es su responsabilidad, hermana. No es mío. Porque si usted tiene un don de evangelista y usted ve que en esta iglesia no hay un ministerio de evangelismo, es porque usted no sirve en esta iglesia al Señor con su don. Si usted tiene un don de misericordia y se da cuenta que en esta iglesia no hay un ministerio de misericordia, es su responsabilidad. Si usted tiene el don de servicio y se da cuenta que en esta iglesia no se sirve, es su responsabilidad. No es la mía. Cada cual dará cuenta delante del Señor de su don. Usted se presentará solito delante del Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo, donde sus obras serán evaluadas. Y o se quemarán o se purificarán. O saldrá con corona o saldrá con vergüenza. Con algo saldrá. Pero usted es responsable delante del Señor de su don, de su talento, y de cómo ese don y ese talento ayuda a su iglesia local a crecer. Esta semana me llamó la atención, miré un meme, ¿no? Los memes, a veces los memes dicen cosas divertidas, a veces dicen cosas muy ciertas. Un hermano, un pastor, colocó en un meme lo siguiente: ¿quiere ser misionero en el África? Y no le conoce ni siquiera el nombre a su vecino. Interesante, ¿no? ¿Sabe una cosa que a mí me impactó en lo personal de la vida de Pastor John Sharp? La primera vez que fui a su casa, que le fui a visitar, que cuando llegamos a su casa, salimos afuera, al antejardín, y él me empezó a decir, mira, en esa casa vive, no me acuerdo el nombre, Juan y Lucía. Juan es abogado, Lucía es esto otro. Tienen una hijita. Están bien. En esa casa vive Pedro y Ana. Hay que orar por ellos. Están mal con conflicto en su matrimonio, se quieren divorciar. ¿Sabes que conocía el nombre y la situación de cada uno de sus vecinos?
A veces nosotros queremos ir a servir un montón de lugares. Como dice el dicho popular, queremos ser luz de plaza, cabito de vela de casa. ¿Entiende la diferencia, no? Luz de plaza, un foco grande, LED. ¿Qué ilumina más el LED o el halógeno? ¿El halógeno? Ya, el halógeno de plaza. De esos que encandilan, que te dejan ciego en la plaza. Y en tu casa, un cabito de vela, el conchito de la vela que queda, que ya no ilumina nada. Así queremos ser en la iglesia también. Fíjese que el apóstol Pablo dice que eso no debe ser así. El apóstol Pablo va a decir en Efesios, mire, vaya a Efesios, un texto que nosotros estudiamos ya, Efesios capítulo 4. Verso 15 y 16. Dice que, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero para que podamos crecer, hermano, aquí hay algo que es clave, que es el centro de este pasaje. En el verso 16 hay una frase, que se ayudan mutuamente. Esa es la clave para que una iglesia crezca, es que cada miembro de esa iglesia, cada persona de esa iglesia se ayude a su hermano a crecer. Pero para eso necesita participar, necesita sentirse parte, necesita pertenecer en la práctica a esa iglesia. Me gusta cómo lo presenta el apóstol Pablo en la iglesia en Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quién? A la iglesia de los tesalonicenses. Era su iglesia. No era la iglesia de los vecinos. No era la iglesia de otros hermanos. No, era su iglesia. Así como esta debe ser su iglesia. Al igual que la iglesia de los tesalonicenses era de ellos, la iglesia bautista la gracia de Dios de Maipú es nuestra, y es nuestra obligación ayudarnos mutuamente. Es nuestra obligación crecer mutuamente. Y eso lo vamos a hacer cuando cada uno de nosotros ponga su don al servicio del Señor y también de la iglesia. ¿Cómo termina este saludo introductorio? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Un saludo típico, común. Gracia y paz. Este es el saludo típico, es el saludo común. Pero no porque sea típico y común no es significativo. Gracia, ¿por qué? Porque, hermano, todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia que nos salvó un día es la misma gracia que nos sostiene en la vida como creyentes. Necesitamos de su gracia cada día. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No solo porque lo salvó en el pasado, sino porque lo sostuvo en el ministerio, día tras día. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice él, no ha sido en vano. Claro que no fue en vano. El apóstol Pablo pudo desarrollar un tremendo ministerio en su vida como creyente. Pero no solo gracia. Gracia y ¿qué más? Paz. ¿Cuál paz? La paz de Dios. La paz con Dios, por la cual volvemos a una relación que está rota o volvemos a una relación que está quebrantada por causa del pecado. Recuerde, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz de Dios es la que nos convierte, nos transforma de ser enemigos de Dios a ser amigos y también poder ser hijos y siervos de Dios. Pero también necesitamos la paz de Dios, ¿sabe por qué? Estamos en comunidad. Y donde hay dos personas viviendo, donde hayan dos o más personas, potencialmente hay conflictos. Por lo tanto, no solo necesitamos la paz que restablece mi relación con Dios, sino también necesitamos la paz de Dios
que me permite vivir en paz los unos con los otros. Los unos con los otros. Mire, y terminamos con este texto. Vaya a Efesios. Hablando de la paz, me acordé de esto. 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto habla de relación, de vínculos, ¿no es cierto? Pero dice algo más. Solícitos ¿en qué? Verso 3. Guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En el vínculo de la paz. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Hermano, recuerde, esta es su iglesia. Esta es su iglesia y espera de usted. Necesita de usted. Precisa de usted. Quiero ser bien honesto, Dios no lo necesita, Dios no me necesita ni a mí ni a usted. Sin embargo, nos da el privilegio de ser parte en su obra. Pero esta es su iglesia. Y como iglesia local, sí necesitamos de todos y cada uno. Y nos necesitamos todos y cada uno de nosotros para servir y hacer grande la obra de Dios en esta localidad, en este local común que tenemos, que es la Iglesia de la Gracia de Dios al Maipú. Señor nos bendiga. Vamos a orar. Después de eso vamos a terminar.